que Julio leyó su columna del Nacional y Eury la del Caribe. Y yo aprovecho. Y tú vas a leer la tuya hoy. Dije, no lo voy a someter a... Hoy te toca a ti. Dije, no lo voy a someter a esa tortura. En esta guerra, los periódicos merecen esa ayuda, Cristian. Sí, un poquito. Esa ayuda. Bueno, mi columna del listín de ayer, llamada Solo el Miedo. A propósito que Julio citó al canciller de Hierro, la Otto von Bismarck. Julio citó la parte de la cita que yo no cité ayer en mi artículo. Y tengo aquí el libro, Julio. Yo lo cité del libro de Kissinger. No sé si tú lo tomaste de ahí o lo tenías de memoria, sobre el orden mundial, donde él dice dice Otto von Bismarck, unificador de Alemania, la única base saludable para la política de una gran potencia es el egoísmo, no el romanticismo. La gratitud y la confianza no pondrán a un solo hombre de nuestro lado, solo el miedo lo hará. Si lo usamos con habilidad y cautela. La política, y fue lo que Julio citó hoy, es el arte de lo posible, la ciencia de lo relativo. Esto lo decía Bismarck, que hay una parte también muy interesante, que dice, por el amor de Dios, nada de alianzas sentimentales en la que la conciencia de haber realizado una buena acción sea la única recompensa para nuestro sacrificio. Por eso le decían el canciller de Hierro, era muy duro y en un momento también muy particular, la unificación de Alemania y la redefinición de Alemania post-Westfalia, post-acuerdo de Westfalia. Pero bien. Recuérdate que von Bismarck era canciller. Sí. Tenía un jefe atrás. Era el canciller. Era el canciller, el jefe alemán. El líder alemán. No solo tenía un líder, porque acuérdate que no era. Tenía, creo que se llamaba Darío I. Y luego fue destituido por el sucesor de Darío I, que crea las condiciones para la Primera Guerra Mundial. No, él fue primero él fue primero exteriores, pero después canciller en Alemania, el jefe del Estado. El jefe de Estado. En la Alemania de ahora, pero en esa Alemania no se llamaba. La Alemania se la inventó él. Él la inició. Claro, pero era Prusia. Era Prusia. Él es el padre de la Unión era por eso, pero él tenía un jefe que fue que lo nombró, que creo que se llamaba Darío I. Y luego vino el sucesor y lo destituyó. Y lo destituyó por poco agresivo. Poco agresivo no. Poco agresivo. Bueno, pues continuamos, ¿Quieres jugar 100 mil pesos conmigo? ¿Tú sabes cuál es la grandeza? ¿Tú sabes cuál es la grandeza de Otto von Bismarck? Lo mismo que hizo Inglaterra. Hacer un proceso de empoderamiento de la sociedad del bienestar sin sangre, como lo hizo Inglaterra, empoderando a los trabajadores, dándole derechos a los trabajadores y creando condiciones sociales de garantía. Bueno, ese es el power de Otto von Bismarck. Pero él era canciller, él no era jefe del Estado. No, yo creo que es un cruce, pero bien. Ok, adelante. Pero ahí está Google. Ahí está Google. No estoy en Google. O vamos a dejar a la gente con ese bache. Búsquenlo. Perdón, José. No es Google. Yo estoy leyendo un libro de Kissinger sobre el orden mundial. Y cité ayer a Hugo von Bismarck en mi artículo de listín. Julio citó una parte que fue la que yo no la cité ayer, él citó otra parte. Entonces, por eso yo traigo el tema. Yo estoy estudiando el tema, por eso estoy tan seguro de lo que te estoy diciendo. Bueno, yo no lo estoy estudiando. Ahora, yo te digo ahora mismo. Ahora lo estoy examinando. Ahora yo te estoy diciendo que von Bismarck era canciller. No era jefe del Estado. El canciller equivalía a jefe de Estado también. No, señor. Era un reino. Cuando von Bismarck había un reino que se llamaba Prusia.
Él tenía un rey por encima que se llamaba Darío I, creo yo. O sea, en 1870 lo unifica y es el primer canciller. Es verdad que había una monarquía. La monarquía desapareció con la Primera Guerra Mundial. Después, claro, después de la Primera Guerra Mundial, pero antes Alemania se llamaba Prusia, cuando Otto Bismarck. Sí, era Prusia, José. Bueno. Pero era el primer canciller y el dato de cuando él ya es el primer canciller. Primer canciller, era un funcionario público. Mira, él era antes de eso, se llamaba Minister den Prusiano. O sea, es como un ministro presidente prusiano, él unifica y es el primer canciller que ya es jefe de Estado. Pero era un funcionario, por eso lo destituyeron. No, era líder militar y duro. Era un terrible. Ya yo le dije a ustedes, ¿verdad? Búsquenlo. No, yo lo estoy buscando, yo lo tengo. Pero bien, mira, en el artículo yo trataba lo relativo a los procesos de cambio de los gobernantes o partidos que están mucho tiempo en el poder, que son procesos más duros, violentos usualmente. El referente más cercano es el de los 12 años de Balaguer, para no irnos a la dictadura de Trujillo, que ya son otras características. Incluso yo citaba ahí aquella frase que Balaguer tomó prestada de que los reformistas estaban llorando como mujeres lo que no supieron defender como hombres, que es una sultana islámica que le dice al hijo, cuando los musulmanes abandonan Granada, le expresa la frase de que está llorando como mujer lo que no supo defender como hombre. Y yo digo que Balaguer fue injusto con los reformistas porque ellos hicieron de todo en el 78. Los militares salieron con banderola y aquello fue terrible, ¿no? Al extremo de que finalmente interrumpieron el conteo. Pero él parece que quería más. No sé si era que tomaran por asalto definitivo el poder y le hacía todo este tipo de exigencia. Entonces, estos procesos son duros, son pesados, y quizás este mismo COVID que ha cobrado muchas vidas haya evitado vidas en la violencia que genera la política. Hay un ruido por ahí. Que genera la política en... Oye, ese es mi maldito teléfono. Espera. Que genera la política en la lucha democrática en la República Dominicana, y que es mucho más agria, ¿no? Cuando, repito, se dan estos procesos de cambio de largos periodos de partido. El PLD va para 16 años ininterrumpido, y de los últimos 6 periodos, 5. Entonces, quizás el COVID ha provocado muchas muertes, pero aquella que viene de la violencia entre partidos, entre adversarios, no la hemos tenido porque la campaña se ha desarrollado de otra manera, y ese es un elemento que hay que ponderar en toda esta situación que estamos viviendo de covidianidad y la queja de los partidos por el aprovechamiento que hace el partido de gobierno de las restricciones que ha dispuesto el gobierno debido a la pandemia, aquellas salidas nocturnas tan frecuentes. Y el tema de la decisión del Ministerio de Salud Pública de una resolución del uso obligatorio de mascarillas con penalidades ya, aunque en los mismos documentos o los mismos mensajes de publicidad del Ministerio de Educación se habla del uso obligatorio de las mascarillas, y la policía estaba deteniendo por uso de las mascarillas. Ahora el ministerio da esta resolución y habla de multas que van de un salario, 10 salarios mínimos, 10,000 a 100,000 pesos. Y yo digo algo, eso debió anteceder a una entrega masiva de millones de mascarillas a la población, que nunca se ha hecho. En algunos operativos se reparten, los candidatos reparten mascarillas, pero no ha habido
esa acción del gobierno de llenar de mascarillas el país para que luego se pueda tomar una decisión de esta naturaleza, de hablar de sanciones pecuniarias. Y aquí lo que hemos visto fundamentalmente es al gran pueblo en el desorden y la desprotección y el peligro. Y es ese pueblo que usted, que no le entrega mascarillas, le está advirtiendo que le puede condenar con 10,000, 80,000 o 100,000 pesos. Yo creo que eso es muy delicado, muy, muy delicado. Y el gobierno incluso venía tomando 48 horas, 72, 24, antes de la entrada de una situación de restricción a propósito de la pandemia, y es lo razonable. Ayer escuché al ministro de Interior, Monchi Fadur, decir que de dar tiempo, y yo pensaba que era en ese contexto, pero esto se emitió ayer, no se ha detallado, porque hay que detallarlo, cómo es eso de las multas. El ministerio lo puede hacer, es legal, pero ¿cómo se va a instrumentalizar aquí? ¿Cómo el policía, luego esto va al Ministerio Público? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo el policía del Ministerio Público sabe que el individuo merece 2 sueldos mínimos u 8 sueldos mínimos? Pero además, una pregunta que nosotros hacíamos en Twitter ayer al Ministerio de Salud, a propósito de tweets del Ministerio de Salud y de la Presidencia de la República con relación al ejercicio en lugares abiertos. Esos mensajes del Ministerio de Salud y de la Presidencia hablaban de no colocarse mascarillas cuando usted se está ejercitando, por lo que aquí hemos conversado. La luz ha sido el más insistente con esto, del efecto del monóxido de carbono, el daño que hace eso. Incluso la misma nota del ministerio lo explica, incluso el mojar, cómo se desarrollan microorganismos al usted mojar de sudor y dejarse esa misma mascarilla. Entonces, eso tampoco se explica. ¿Lo vamos a permitir o no? ¿La policía va a detener a quienes caminan y corren en el Mirador del Sur o no las va a detener? Porque yo fui en estos días y tuve que mostrarle a un oficial de policía el tuit del Ministerio de Salud y retuiteado por la Presidencia de la República, porque me decía, recibimos órdenes, señor. Y es verdad, por eso yo no discutí con él. Yo le decía, mire, pero aquí esto se explica. Por eso yo puse otro tuit indicándole al Ministerio de Defensa y a la policía sobre esta decisión del Ministerio de Salud. Pero ocurre que esa decisión que la retuiteó la presidencia es anterior a la resolución de ayer. Sería bueno aclarar todo esto antes de que comiencen a apresar personas en las calles y especificar también que es un lugar privado de uso masivo, hacer las distinciones. La resolución es muy general y puede provocar enfrentamiento, porque los policías al final son los que cargan con la canana frente al ciudadano y ahí se pueden dar situaciones desagradables. Además, los policías tienen que entender que la persona que va en su vehículo no tiene que tener mascarilla. Si está dentro de su vehículo solo, no tiene que tener la mascarilla puesta. Y a un amigo lo detuvieron y hasta lo picotearon, reclamándole que tuviera mascarilla dentro de su vehículo. Entonces, hay muchos aspectos que en un ambiente como el actual, con tantas alteraciones y tantas tensiones, debería la autoridad ayudar, porque ahora tenemos el polvo del Sahara, esto nos inquieta y hay muchas situaciones en este ambiente que la autoridad debería ayudar. Me parece que fue buena la participación de Alejandro Báez hace un ratito, pero yo sigo con algunas inquietudes con relación al tema de la desescalada o a esta desescalada, pero con escalada de casos de contagio y de muertes, de mi tema inicial, de que abrimos en un momento que no era el adecuado y privilegiamos
la economía, que es un gran tema, claro, pero lo cito porque él puso en balanza el aspecto electoral con el aspecto de la salud. Entonces, todas esas coincidencias que yo se las expuse a él, él dio su opinión, siguen preocupando al ciudadano. El uso mismo que hizo la presidencia de una campaña que por los elementos gráficos da más temor que orientación, son elementos necesarios del debate en este momento. Y repito, él emitió su opinión a una persona de una alta calificación. Él dijo, yo no estoy en condiciones, por otro lado, de decir si el gobierno lo manipula o no, aunque él defiende la labor que hace ese cuerpo médico de especialistas de él, como Yunen, como Marte Báez, entre otros. Y yo digo que hay que tener, que esos profesionales, y parece que lo hace por lo que dijo, deben tener sumo cuidado porque los políticos, así como decía Bismarck, los políticos lo hacen todo. Y este a propósito, Cristian, ponerte un punto ahí de 30 segundos. Ajá. Está Oli en línea porque se ha armado un debate. Ciertamente José tiene un 50% de la razón. Un 50% de la razón tiene José. ¿De qué 50? ¿De qué 50? Coño, pero vea que Oli, adelante, Oli, para precisar esto. Adelante, Oli. ¿Qué es lo que dice Oli? Adelante. Oli, adelante. Bueno, Julio, lo que le decía, la precisión es que José de la Luz tenía razón cuando planteaba que Otto von Bismarck era jefe de gobierno, no jefe de Estado. El jefe de Estado era Guillermo I. Pero José no planteaba que era, no, él tiene un 50% de razón, porque él no planteaba que era jefe de gobierno. Él planteaba que era secretario de Relaciones Exteriores. No. Yo le decía a ustedes que no es jefe del Estado. Lo que pasa, Julio, eso es lo que yo digo. No, pero era de gobierno que estábamos hablando. No era que era era un funcionario público. Un 50%. Y después fue destituido. José, él no era canciller. Él era jefe de gobierno. No, es que el que estaba por encima. Oye, Dani, Guillermo I no solamente era emperador y rey al mismo tiempo. No, era el Kaiser, que era el nombre. Emperador y rey. El emperador era el Kaiser. No, en esa época no, Julio. En esa época no. Si lo que paramos ahora. ¿Quiénes te permiten hacerle alguna precisión? Ahora, el fundador de la Alemania actual, Julio, el fundador de la Alemania actual se llama Otto von Bismarck. El fundador de la Alemania actual. Y la hizo también que dos guerras mundiales. No, yo te hice la diferencia entre Rusia y Alemania. Él unifica y ya él es canciller, la hizo contraponiéndose porque Prusia era el segundo estado de la Confederación Germánica. No, lo que pasa es, oye el dato, lo que pasa es la Confederación Germánica. Oye, Alemania, oye, Alemania pierde. Oye, Alemania. Él no era de Alemania. Inicialmente, la Alemania se funda y la inauguran en el Salón de los Espejos en París. Un acuerdo de principio del siglo XVIII. Y von Bismarck había concebido la Alemania moderna porque Prusia tiene un origen báltico. Alemania tiene un origen en los bárbaros. De la caída del Imperio Austrohúngaro. Estamos hablando del mismo tiempo. Cuando sucumbe el Imperio Austrohúngaro, porque era un país, era uno de los estados germánicos. Era como, correcto. Bueno, pero el imperio austrohúngaro. Quien divide a Alemania, que dice nosotros somos más importantes que Austria, y se va a la guerra potencia era Austria. José decía ahorita que Bismarck actuó con la paz. Bismarck no actuó con la paz. Bismarck era un hombre de armas tomadas. Bueno, pues yo creo que está el estratego que creó Alemania. No se para. Ya está preciso. Ustedes están ahí y si me pide que debo. Era jefe de gobierno. No, él era el jefe de gobierno y manejaba la 50, ¿verdad? Los jefes de gobierno no manejan política exterior, José, en eso ellos tienen razón. Es decir, los jefes de gobierno manejan la administración local. La política exterior la manejan los jefes de Estado. Bismarck manejaba la política exterior. Todos tenemos razón, cada quien tiene una parte de ella. Sigue, Cristian, con tu comentario.
Adelante, sí, no, ya Cristian estaba terminando. No, espérate, espérate. Sácame a Oli de ahí. Gracias, Oli, por tu participación. Mira, bueno, yo te estaba hablando, terminando con lo relativo al uso de mascarilla. Mañana viene la Greenberg, Julio adelantó unos datos, dado como a primicia, un poco descalificándola. Y ya hemos estado en toda esta discusión sobre la Gallup. Ayer José Ramón Peralta y Temo Montaz hablaban de una conspiración, como creando una adelantada, más o menos es como que la oposición se adelanta a crear un ambiente para luego justificar un desconocimiento a un, no se entiende, a un hablando posible... los dos a la vez. ¿Está hablando otra gente? Atendiendo a un posible triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo que no comprendo, la inversión que hacen los partidos, el partido de gobierno y los de oposición, en sus firmas, en sus sastres, que ayer vi al colega al colega de CID ayer en televisión. Yo no sé por qué hacen tantas inversiones en sus sastres, porque en definitiva no creen en esas encuestas, porque en definitiva esperan la Gallup, esperan la Greenberg y esperan la de Bernardo, que son la de los medios de comunicación. Entonces, ayer, perdón, me refiero a las campañas. Perdón, me refiero a las campañas. No creo que la esperen. Se desgarran las vestiduras. Se ven obligados a opinar sobre ella porque son mediáticas, pero no creo que la esperen. No creo que la esperen. Y no creo que para nada su estrategia esté articulada sobre la base de eso, porque saben que son manipuladas. Porque entre los propios sastres, pero es que entre los propios sastres de los partidos, entonces está Acevedo, porque las encuestas que el PLD tiene, parte de las encuestas que el PLD tiene, que le dicen que está empate, y lo demostré cuando puse el pago que le hizo el PLD de la encuesta, y mostré la encuesta, es hecha por el mismo y por Galo, y pagada a Galo la encuesta. Entonces, ellos saben que son manipuladas. Ahora, hay cosas en política que si están en el debate público, tú tienes que opinar como quieras, pero eso no indica que ellos esperen esa encuesta, ni que articulen nada en términos de algo en lo que no creen, porque saben que eso es objeto de manipulación. Julio, lo que pasa es, Julio, que ayer al PLD, a la campaña de Gonzalo, se le cayó el mundo. Y cuando salió la de Gonzalo, a la de Gonzalo, y a la de Lionel, también, a las dos, ok, a los dos, está bien, pero espérate, está bien, a los dos, no, a Gonzalo no se cayó el mundo, a los dos, ok, se le cayó el mundo a las campañas de Leonel y Gonzalo. De Gonzalo no, de Leonel. Pero Eury, pero si salen, Julio, pero si sale 18%. Julio, pero si sale 18 diferencia. A los dos se le cayó el mundo. No se le puede caer. Porque Galo tiene un posicionamiento institucional. No se le puede caer cuando él tiene encuestas Galo. Cuando él tiene encuestas Galo que le dicen que la situación es otra. Julio, yo creo que el mundo habría que ver cuál de las dos encuestas que se le cayó el mundo ayer. El mundo se le está cayendo a lo que se prestan a esa hace falta Melton en este programa, Melton. Perdón. Está desequilibrado el programa, hace falta Melton. Julio, ocurre que con la encuesta de Bernardo, que era un poco para posicionar a David, y que David llamara, y que Luis Abinader llamara a David. El PLD tomó un tanque de oxígeno y los PLDistas comenzaron a creer nuevamente en que podían ganar y la oposición se sintió mal. No en eso, porque lo que ellos tenían, Cristian, porque lo que ellos tienen no es la encuesta de Bernardo, lo que ellos tienen es un conjunto de encuestas. Claro, de trabajo, la realidad de lo que le dicen no es la de Bernardo. Está bien, Julio, es un conjunto de encuestas, es decir, ellos están basados en las encuestas que tienen de trabajo, incluyendo de la Galo,
incluyendo de Bernardo. Ellos tienen encuestas de todo el mundo que le dicen el posicionamiento que están. Julio. Todos tienen encuestas hechas, pero de todo el mundo, sus sastres, para mí son sus sastres. Yo no las he visto publicadas, yo no las creo, yo no sé. Ahora, aquí hay encuestas que se creen. Encuestas, la de los medios, tradicionalmente son las que se creen. Entonces se hacen esas grandes inversiones en esas encuestas, en posicionamiento para material de trabajo, lo que fuere, pero al final sus reacciones y sus grandes discusiones vienen por las 3 encuestas de los medios, y te reitero. Porque son mediáticas, porque son mediáticas. El PLD coge oxígeno, el PRM vio que el mundo se le cayó cuando Bernardo publica aquello. Ahora, el PRM tenía una fiesta ayer y el PLD de luto por una cosa terrible. Y Leonel enterrado. Y también Leonel ya lo enterraron. No, y Leonel enterrado. Sí, sí. Entonces ahora viene la Greenberg y también la campaña de Gonzalo, y el PLD teme en que le van a dar el último tablazo, porque es de las pocas encuestas, de las últimas encuestas que se dan antes de que cierre, que ya la Junta en un comunicado decía que es este sábado 27. Entonces, bueno, pero ¿para qué tantas inversiones si al final ustedes descalifican las encuestas de los medios? Entonces no tiene ningún sentido. Es que aquí no hay encuesta de medios. Aquí nada más hay un solo medio. Pero es que aquí no hay encuesta de medios. Todo eso es una sola estructura. Una sola y única estructura. No es que un medio no es que un medio que lo que está haciendo Arturito está diferente de lo que está haciendo Manuel Corripio. Eso es lo mismo. Y es lo mismo. Tú tienes esa visión, Julio, y tú tienes esa interpretación y tienes tus datos. Pero son 3 encuestas de medios formalmente y son en las que la mayoría de los ciudadanos creemos, y hasta los mismos partidos, por este nivel de pleito que tienen. Los partidos no. No creo que ninguno de los 2 partidos crean en esa vaina. Ninguno de los 2 partidos creen en eso. Y entonces, ¿por qué la alarma? ¿Por qué la guerra? Sobre los temas mediáticos hay que opinar, Cristian. Sí, pero las acusaciones... Sobre los temas mediáticos hay que opinar, pero sí, pero las acusaciones que hacía ayer Peralta no son una simple opinión de temas mediáticos. Incluso cuando el gobierno espía a los encuestadores... Pero ¿qué tú crees que pasará en Estados Unidos si un encuestador le hace una encuesta a un periódico y le hace una encuesta a un político y le da resultados distintos? ¿Qué tú crees que opinaría? Uno de los 2 tuviera votado. Porque tú crees que la sinvergüencería, la charlatanería de hacer una encuesta pagada para una gente con un resultado y pagada para otro con otro resultado es una cosa que en cualquier país donde se respete la opinión pública, eso no tendría consecuencias. Entonces, tenemos... Y tú viendo que ese mismo que te está publicando una encuesta a ti, que tú la estás publicando, le cobró una encuesta a otro y le dio resultados distintos. Pero ven acá, entonces tú puedes presentarle eso a tus lectores como una vaina que sirve para nada. Entonces la manipulación viene, o el negocio, Julio, de quienes tienen esas compañías de encuestadoras o de los dueños de los medios. Porque también en esto hay acusaciones como que varían. Se hacen ejercicios respecto de los propietarios y posibles vinculaciones, supuestas o reales, pero entonces luego, y ya tú presentabas documentación ayer, sobre las contrataciones de la Gallup Dominicana dando servicio a personas del gobierno. A las cosas como que hay que ponerlas en lugar, porque se hacen las 2 o 3 diferentes descalificaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, yo reitero, yo cuestiono elementos, a veces cosas que veo que no concuerdan de las encuestas, pero como históricamente, 20, 30 años, hablando de las encuestas de los medios, yo no planteo ese tipo de posiciones. Son las últimas encuestas y realmente influyen mucho en la percepción de la gente. Lo único, Cristian, que esta posición mía tiene más de 15 años planteándose. Sí, yo te he oído, Julio. Y lo he observado sistemáticamente. Siempre han manipulado. La única encuesta que no manipulaba Gallup era la última que entregaba. Siempre manipuló. Siempre hizo lo mismo. Y siempre lo dije. Tengo muchos años planteando lo mismo y dándole seguimiento a eso.
Lo que pasa es que ahora me refiero a las campañas. Las campañas, todo muy hermoso. Por ejemplo, las campañas en el proceso pasado, en el 16, 62 dieron al pelo con las votaciones. Y ahí la última encuesta. Ahí no había problema con Galo. No. Siempre lo ha habido. Siempre lo ha habido. Bueno, Eury es testigo ahí. No, yo no digo tú. Yo me refiero a las campañas. Siempre. A las campañas. ¿Cuántos años? Y ahora mismo. 15 años tienes tú en eso. Tú sabes que yo hice. Mire, yo no digo mañana que ese hombre le hace trabajo, hizo trabajo paralelo si no tengo la prueba en la mano. Porque yo tengo muchos años diciendo eso y yo no puedo salir en un medio sencillamente diciendo eso, porque la gente va a creer que me lo estoy inventando. Claro. Yo tengo que demostrar esa charlatanería como la demostré ayer. Es decir, yo tengo que mostrar que paralelamente le cobra a varias gente y le entrega resultados distintos. Yo lo que te digo, Julio, de las campañas y con relación a tu posición, tú mostraste esa documentación ayer sobre ese trabajo de esa firma, pero en esto hay acusaciones con relación a los medios, a los dueños de los medios, porque incluso se decía que la encuesta Gallup iba a ayudar a Leonel Fernández por la supuesta vinculación de Manuel con bueno, cercanía. ¿Qué ocurre que se desplomó? ¿Qué ocurre que no ocurrió? Mira a ver si le cogió un teléfono después que le prometieron 15 o 16 y lo pusieron con 7. Mira a ver si ellos han comunicado. A menos que no le arreglen un poquito, el mundo mañana. Y ocurre que no pasó. Ellos pueden arreglar un poquito el mundo mañana. Por eso yo no di el dato de Leonel, porque ellos le pueden arreglar el mundo un poquito mañana. No, ya anda circulando esa versión que tú diste en los medios, de que tú dices que le podrían arreglar el mundo. Pero bueno, esa es mi postura con relación a las encuestas de medios. Yo puedo estar en desacuerdo con aspectos, pero tradicionalmente 15 o 20 años tengo defendiendo la encuesta de los medios, porque son las encuestas de los medios. Yo nunca la he defendido. No la nunca la he defendido. Bueno, yo la trato con nunca mucho la cuidado. He defendido. Siempre he demostrado la manipulación, siempre he demostrado el irrespeto, independientemente de que una encuesta final se aproxime a la realidad para salvarse, siempre. Pero como ahora no hay final, tuvieron que tirarse mucho antes y tirarse con la manipulación. Entonces, de todos modos, el 5 de julio lo vamos a ver. Vamos a ver quiénes negociaron, quiénes vendieron, quiénes hicieron. ¿Qué sector empresarial, por ejemplo, podría entender que si Luis gana en primera y en segunda es mejor despachar el asunto en primera? Porque también aquí hay muchos elementos fácticos incidiendo en este proceso. Y un gobierno que lo está tirando todo. Y todo es todo. Por eso yo ayer hablaba de que me imaginaba a Danilo Medina en su laboratorio como aquellos científicos que hasta descuidan su alimentación, metido en un laboratorio buscando las fórmulas y tratando de que todo el mundo se active, porque además es un partido dividido y el mismo grupo danilista se fracturó en el proceso interno. Entonces, Danilo, el gobierno carga con mucho y lo está tirando todo, porque es ahora o nunca. Y Eury, te dejo lo del brujo que Gonzalo fue a visitar el domingo. Eso es mentira, ya yo la aclaré. Fuera.